Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Dice, si un trabajador se encuentra obligado a estar en aislamiento preventivo y no le es permitido asistir por un tiempo al trabajo, ¿se le debe pagar su salario habitual? Si el empleado se encontraba en la modalidad de teletrabajo, cuando se determinó el aislamiento preventivo, ¿puede seguir con sus labores? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que recordar es, o tener en cuenta, es que cuando una persona la envían a aislamiento preventivo, ¿sí? Puede ocurrir dos cosas. La primera es, puede que la persona tenga el virus, ¿sí? Tenga el COVID-19, ¿sí? Y la persona sea totalmente sintomática, es decir, la persona tuvo complicaciones en su salud y debido a esas complicaciones, pues a la persona le emitieron una serie de incapacidades. Las incapacidades solo serán emitidas por el médico tratante cuando el médico lo considere necesario debido al estado de salud de la persona. Entonces, si la persona tuvo esa complicación, pues entonces la EPS emitirá la respectiva incapacidad y pues entonces ese trabajador tendrá el derecho a que le paguen su incapacidad. Este es el caso número 1. Caso número 2. A la persona, bien sea porque tiene el virus o bien sea porque es sospechoso, lo envían a el aislamiento, pero es una persona que es completamente asintomática. Entonces, por ser asintomática, la persona no le van a dar incapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso tenemos que pagarle el salario. ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que recordar es lo dicho por el Ministerio del Trabajo en circulares como la 021, la 027, la 33 y la 41 del 2020. Todas estas circulares están dadas para proteger el trabajo de estas personas en esta, digamos, situación de emergencia sanitaria. Entonces, ¿qué nos dicen estas circulares? Nos hablan de que si estamos en una situación de estas, tenemos que procurar que el trabajador labore desde su casa. Si no puede venir a la empresa porque está en aislamiento, pues entonces le vamos a dar los medios necesarios para que él pueda desempeñar su labor en casa, ¿sí? Si la persona, otra alternativa que nos da esas circulares es hablar de una licencia remunerada compensable, que es donde yo al trabajador le digo, bueno, usted váyase esos días que le dieron de aislamiento preventivo y usted después de esos días pues me los paga, ¿sí? Lo compensamos, después miramos cómo lo hacemos con tiempo, obviamente. Se habla de unas licencias no remuneradas, pero estas licencias no remuneradas tenemos que tener en cuenta que tienen que nacer del querer del trabajador, porque el trabajador lo solicite, no porque el empleador lo quiera imponer. Y finalmente, se trae la alternativa de las vacaciones anticipadas, ¿sí? Es decir, bueno, usted tiene unos días aquí acumulados, pues entonces, dado que usted tiene que quedarse en aislamiento preventivo, pues entonces vamos a intentar anticiparle las vacaciones. Esas son las alternativas que nos da el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Se debe implementar alguna, pero lo que sí es cierto es que no podemos dejar al trabajador sin ingresos durante ese tiempo. No podemos hacerlo, ¿sí? Porque este trabajador pues está en una situación, una grave calamidad doméstica, ¿sí? Estamos en una situación, una emergencia sanitaria y esta persona se tiene que quedar en su casa por responsabilidad personal, familiar, social, ética, de todo, ¿sí? Entonces no podemos nosotros castigarlo por ese hecho de haber contraído esa enfermedad. Entonces, hay que recordar lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C930 del 2009, que habla de las licencias de grave calamidad doméstica, ¿sí? Dice la Corte que es un deber constitucional de los empleadores otorgar esto, ¿sí? Con un mínimo de consideración a los trabajadores en circunstancias que sean de grave calamidad doméstica, ¿sí? Circunstancias en donde el trabajador no va a la empresa no porque él no quiera ir, no porque sea algo recreacional, sino porque realmente ocurrió algo grave que le impide realizar sus labores, ¿sí? Entonces la Corte Constitucional que ha dicho que en aplicación al artículo 57
Numeral 6, se debe respetar todo, digamos que el salario y el ingreso de este trabajador cuando se encuentre en esta grave calamidad doméstica, ¿sí? Entonces, en este caso, respondiendo a la pregunta, porque la pregunta es, si vemos, hay dos preguntas allí. La primera es si se le debe pagar el salario habitual. La respuesta es sí. Se tiene que uno tratar de buscar que el trabajador labore desde su casa, por trabajo en casa. Si no se pudo, buscar la forma de compensar vacaciones, de licencias compensadas a futuro, ¿sí? Si no se pudo, digamos que finalmente no se pudo ninguna de esas alternativas, yo no puedo despojar al trabajador del pago de su salario. Él tiene derecho al salario porque estamos ante una situación de grave calamidad doméstica. Y si de pronto, si yo decido no pagarle al trabajador, no de mala, yo no le voy a pagar nada porque no es culpa mía tampoco, este trabajador fácilmente puede acudir a una acción de tutela y en esa acción de tutela solicitarle al juez, debido a que él se está quedando sin ingresos durante una situación excepcional, una situación grave, una situación difícil, ¿sí? Es su mínimo vital, su dignidad humana. Finalmente un juez de la República va a ordenar o puede ordenarle a la empresa pagar ese tiempo. Entonces, se tiene que reconocer ese salario de esos días, ¿sí? Finalmente, frente al resto de la pregunta que habla de si el trabajador es un teletrabajador y lo envían a aislamiento preventivo, si él debe seguir con sus labores, la respuesta es sí, porque no es una incapacidad médica, ¿sí? Ahora, si es una incapacidad médica, pues sí. Si de pronto el trabajador es un trabajador sintomático que se le complicó lamentablemente, digamos que los síntomas del COVID-19, pues esta persona tiene una incapacidad y por lo tanto no debe trabajar, así sea teletrabajador. Recordemos que el teletrabajador tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador común. Entonces, si yo estoy teletrabajando y a la persona le dio COVID-19 y tiene complicaciones y tiene una incapacidad, pues esa persona no debe trabajar. Si es una persona que es asintomática, ¿sí? La persona ya está trabajando en su casa. Le dijeron aislamiento preventivo, pero no le están diciendo que deje de trabajar, no, le están diciendo que se tiene que aislar. Y en ese aislamiento, pues la persona ya estaba trabajando antes en casa, pues seguirá haciéndolo desde casa, en este caso de el teletrabajo.